Saludos. En este video explicativo le voy a estar mostrando cómo se calculan las medidas de cada uno de los ángulos que tenemos en un círculo. Aquí tenemos la medida de un ángulo central. Vamos a buscar la medida del arco. Aquí tenemos un ángulo inscrito en la circunferencia. Vamos a ver su medida en el arco. Aquí tenemos un ángulo formado por dos cuerdas y aquí la medida del ángulo formado por 12 cantos. El principio básico de la parte de la medida de los ángulos centrales en el círculo, y es lo mismo que ocurre con el transportador. No importa el tamaño de los lados del ángulo, ese arco que se forma va a medir lo mismo en grado cerca del vértice o más lejos del vértice. Y ahí es el principio de la medida del ángulo central. Pues por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. En la medida de este arco que tengo aquí, la medida del arco AC, el ángulo central tiene una medida de 160 grados. Por lo tanto, la medida de ese arco es 160 grados. Así de simple. Ahora, el principio es bien sencillo y es como tener un ángulo de 0 grados y darle la vuelta completa hasta formarlo como un ángulo completo, ¿ok? Ese es el principio de la medida del ángulo central. Ahora, partiendo de ese principio, si a ese ángulo completo, a esa trayectoria del arco, le llamamos circunferencia y localizamos un punto en esa trayectoria, se va a convertir en un ángulo inscrito en la circunferencia, en un círculo en este caso. Aquí el ángulo A tiene una medida de 34 grados, por lo tanto, él va a reflejar en el arco el doble de su medida. Por lo tanto, si aquí es 34, acá serían 68 grados. Por lo tanto, la medida del arco BC es igual a 68 grados. ¿Ok? Y eso pues se hizo una demostración previamente en uno de los videos. Ahora, recuerden, si el ángulo es central, él proyecta su medida en el arco interceptado. Si el ángulo es inscrito en la circunferencia, su medida es la mitad del arco, o sea, él proyecta el doble de su medida en el arco. 34, 68. Aquí tenemos que calcular la medida de un ángulo formado por cuerdas. En este caso, el vértice no está en el centro, sino que le hubiésemos aplicado el principio del ángulo central. En este caso, tenemos aquí que el arco AD, no le tengo medida, pero se las escribimos ahora, ¿verdad? Vamos a poner aquí que sea 20 grados y aquí vamos a poner que sea 30 grados. En videos anteriores yo les demostré cuál es la fórmula para calcular la medida de ese ángulo. Pues bien sencillo. Miren, la medida de ese ángulo que tengo aquí, que es el ángulo X, va a ser igual a la suma de los arcos interceptados por los lados, sería 20 más 30 dividido entre 2. Ahora, sumamos 20 más 30, 50, dividido entre 2, 25. Por lo tanto, la medida de ese ángulo que tengo aquí es 25 grados. ¿Ok? 25 grados. Ahora tengo aquí, en este caso tengo un ángulo externo en el triángulo, que es el ángulo A, pero está formado por 12 cantos. Ahora, la forma de calcular la medida de ese ángulo es la diferencia de los arcos interceptados dividido entre 2. Lo hicimos en un video previo, la demostración de la fórmula. Ahora, pues lo que vamos es aplicarla nada más. Mire, usted lo único que va a hacer es, para calcular la medida de ese ángulo A, usted va a restar el arco mayor con el menor. Sería 35
menos 10 entre 2. Restamos 35 menos 10, 25 entre 2 sería entonces 12.5. ¿Okay? Por lo tanto, la medida del ángulo A, en este caso, sería 12.5 grados. ¿Okay? Recuerden, ángulo central, él proyecta su medida en el arco. Ángulo inscrito en la circunferencia, el doble en el arco. Cuando el ángulo está formado por cuerdas, usted sume las medidas y lo divide entre 2. Cuando es ángulo formado por secantes, usted ve que está fuera el ángulo, usted resta las medidas, ¿ok? Y lo divide entre 2. Así de simple es esto. Recuerden que 3 por 7 es 21, los números no fallan, el que falla es 1. La victoria está asegurada. Paciencia de pescado, perdón.